¿Dónde está el resultado de nuestros afanes y nuestros esfuerzos y nuestras maravillosas actividades? Hay que ser autocrítico. Algo estaríamos, no lo estamos haciendo muy bien, porque hay que ver con todo lo que hacemos y el poco resultado de generar lectores que estamos teniendo. Bueno, entonces, una vez que nosotros nos sentamos y vemos, tenemos una biblioteca. Esta biblioteca tiene personas preparadas, personas profesionalmente formadas. Eso es lo primero, porque todo el mundo puede hacer cosas. Yo también puedo ponerme a hacer baile y puedo hacer no sé qué, pero no haría chucho. Pues el tema de la animación, igual. El tema de la animación, todo el mundo puede hacer animación. Por hacer, todos podemos hacer, pero creo que se debe también saber que este tipo de acciones la tiene que hacer gente preparada, porque no hay cosa peor que iniciar un club de lectura o una actividad de lectura tan mal que el primer día echas a 2 o 3 de los que van, o a todos, porque lo has hecho mal. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque le impides que esa persona vuelva a encontrarse, hallar en su cuestión, en su vida individual, en un encuentro placentero con la lectura, porque tú lo has hecho mal. Has hecho mal de intermediar, no sé, yo me pongo a veces muy drástica, pero quiero deciros que muchas veces la improvisación es muy mala, sobre todo, pero sobre todo en la educación, en la formación del hábito lector, no se puede improvisar, tiene que reflexionar bien. Nos podemos equivocar, por supuesto, yo soy la primera que me doy más patas que patas, pero desde luego no lo hice por improvisación, sino por desconocimiento, por falta de experiencia, pero no porque yo hubiera pensado o repensado. Digo yo, por ponerme a mí la primera. Es decir, que en estas cosas en ser advenedizos, en el sentido de que, ojo, que nos jugamos muchas cosas con respecto a esa persona, las posibilidades de esa persona. En el mundo cultural a veces se toman las cosas como que cualquiera puede ser esto, el otro, pues no. Hay que ser gente formada, hay gente preparada, igual que un pues lo mismo, un bibliotecario, la persona que anima a leer a otro. Ahora bien, digamos desde el punto de vista profesional, luego desde el punto de vista del día a día cotidiano, por supuesto que todo el mundo es capaz de fomentar en el otro la lectura. Padre, una madre, el señor este de Mercadillo, todo el mundo puede hacer en su campo, por supuestísimo que sí. A veces las abuelas han hecho una labor de lectores maravillosos simplemente por el hecho de narrar a sus nietos y a sus hijos, a sus madres. Sí, la clave principal, o sea, digamos, separemos un poco lo que trato de decir cuando hacemos planes desde las instituciones o cuestiones personales. Y desde luego no se puede programar nada si no hay una buena biblioteca, una buena colección, servicios organizados, porque es que atraer a gente a una biblioteca que luego es un desastre es otro problema que no podemos hacer. Estamos jugando con la calidad y con la idea que el ciudadano tiene del servicio público. Es muy importante que cuando hagamos actividades de fomento de la lectura tengamos unas colecciones suficientes como para cuando tú traigas una persona que cuando llegue encuentre algo que se satisfaga. Imaginaros que tenemos una biblioteca obsoleta, hacemos mucha vena a la biblioteca, que muy estupenda, no sé qué, tal. Les conseguimos ir a la biblioteca y luego encuentran 3 libros desencuadernados, 2 rotos y otros de largo lateral. Pues no puede ser. Entonces se supone que todo eso forma parte del fomento lector, un buen servicio previo, ¿vale? Que prácticamente tú pones una buena biblioteca, unos buenos servicios, unos buenos profesionales y no necesitas campañas de animación ni nada, porque el ciudadano descubre por sí mismo, eso está claro. Bueno, ¿cuántas cosas podemos hacer desde las bibliotecas? Pues mirad todo lo que veis ahí. Pasamos, vamos a ver ahora poco a poco. Los encuentros con autor es una experiencia estupenda para cualquier edad, porque pone en contacto directo al escritor y al lector, de cualquier edad. Fomentamos la importancia de la escritura. Provocamos el intercambio de ideas y experiencias con ese escritor y generamos un diálogo intercultural. Aquí tenéis a Saramago, que fijaros que es todo un premio Nobel, recientemente fallecido, y esta foto se la saqué yo con mi cámara en Cuenca. Mira, en Cuenca tú, nada. Y que cómo lo trajimos, algún día os contaré la historia. Pero digamos que pudo encontrarse con lectores, no solo del campo intelectual, sino personas normales y corrientes de la ciudad que van a nuestros clubes de lectura y se encontraron con él en un encuentro único, que se puede decir, porque es una persona con unas ideas, una manera de hablar, aparte de que cuando hablábamos de pieza no entendíamos nada porque menudo portugués tenía, pero cuando le decía que por organizar un poco mejor ya se esforzaba y ya le volvíamos a cazar. Pero bueno, quiero decir que muchas veces este tipo de circunstancias y los niños, bueno, luego os contaré algunas experiencias así directas de encuentros con los autores, creo que fomenta muchísimo, les motiva de una manera, sobre todo cuando es un autor que enlaza bien, porque hay autores que son muy buenos escribiendo pero muy petados en el contacto, digamos, directo,
Y los hay al revés, muy malos escritores y muy buenos comunicadores, y hay que tener mucho cuidado cuando organizas algo, porque si tú quieres fomentar que el niño lea cosas mágicas, que estén bien, que lo construya, que lo hagan creativo y que esté bien escrito, también tienes que mirar que a veces hay escritores que es mejor que los lean, pero que no vengan. Es decir, que estas cosas hay que mirarlas. Bueno, un poco así. En los cuentacuentos ya hemos dicho la enorme importancia de la palabra. Es imprescindible que se apague. Mira, hay una cosa, cuando las madres nos dicen, es que está todo el día pegado al radio, mira, ¿sabes lo que es esto? Un dedo, ¿sabes lo que es esto? ¡Pum! Haces así, se ha apagado. Pues ya está. ¿Por qué te quejas tú? ¿Cómo puedes decir que un niño de 7, 8, 9 años te está pudiendo a ti? Si es que no puede ser. Tú tienes un dedo y tienes una manera de querer que tu hijo aprenda. En lugar de estar ahí y le cuentas un cuento, le cuentas historias, te inventas lo que quieras. Y el niño le acaparas, si es que se acapara solo. Si es como decía antes el viceconsejero, si es que hemos nacido para contar nuestra historia, si nos encanta contar cosas y que nos las cuenten. Hombre, si es un poco plasta la madre, pues siempre puede tener un audiolibro a mano, o otro material así, que todo también no se plasta, pero que lo sabemos cómo cautivar a los chavales o a la gente, incluso a la gente mayor. Nosotros, por ejemplo, en los centros de mayores, luego lo vemos así corriendo, en los centros de mayores, tú te pones a contar una historia y no te dejan terminar. Porque te está contando la de mi padre a mí me contaba, o yo cuando era niña, no sé. Y es un entrecruzamiento de historias, eso es una maravilla. Y que a quien no le gusta contar, y sobre todo en etapas de la vida en las que uno no puede leer, o no sabe leer, o ya no, la vista no le acompaña, o lo que sea. La narración oral es otra forma de leer, no lo olvidemos. De niños porque te empieza a generar la necesidad de leer, y de mayores porque es otra forma de leer, que no podemos leer a lo mejor visualmente o incluso porque nos apetece. Todos sabemos cuando un buen cuentacuentos profesional nos cuenta historias, eso es, vamos. Yo me acuerdo una vez hice un curso, porque yo también hago muchos cursos, no creo que esto de la sabiduría viene por el alma directa. Y me acuerdo que era un curso sobre aprender a contar, a narrar y así, hace años, ya cuando empezaba yo en el mundillo de la biblioteca y en la chavala. Bueno, no tan chavala, pero bueno. Y me acuerdo que dice, os voy a contar el cuento de Caperucita. Y yo, era así una vez, no sé qué. Y yo cuando lo conté dije, joder, pues si esto es un cuentacuentos profesional, me voy a dedicar yo a esto porque voy a tener futuro. Es un rollo patatero, me pareció un petardo. Y ya sigo hablando y al cabo de ya metió varias cosas más y cuando dice, bueno, ¿qué os ha parecido un cuento de Caperucita? No, nos atrevíamos a decirle lo que pensábamos. Dice, ahora lo voy a volver a contar otra vez. Y empezó a contarlo otra vez de una manera totalmente distinta, ¿no? En cuanto a la actitud, a gestos, a la articulación de la voz, del tono, estamos todos y decía, ¿os dais cuenta la diferencia entre contarlo de una manera y contarlo de otra? Lo hizo de tal manera que nos pilló a todos, claro, debían de estar viendo la cara, pero tú no hay cuajo de aguantar las críticas que estaban dando ahí, que también hay que tener cuajo para no decir, que os voy a hacer un ejemplo. Bueno, no. Entonces yo ahí, fíjate, siempre se me quedó ese ejemplo muy grabado porque muchas veces lo notas, ¿no? A veces una misma historia contada a los niños por una persona no tiene nada que ver con otra historia contada con otra, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces en los grupos de lectura leemos en alto. Los niños siempre leemos mucho más, sobre todo si son personas mayores. Leer en alto un poquito, no toda la hora. Y entonces siempre estás a lo mejor en un diálogo, en un teatro, ¿no? Con un personaje, otro, y vas a hacer un teatro leer. Y luego te toca un plasta, el cariñoso sentido de plasta, de que se atasca o de que le pone, vale, contacto directo, tienes que poner así. Y corta totalmente el circuito comunicador de una manera que se nota muchísimo. Entonces, cuando eliges a una persona que es así más graciosona, o a un personaje X y tal, entonces también tenemos que formarnos en saber narrar, en hacernos animados a la hora de contar y tal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también las acciones con las familias, enseñar a los padres a contar historias a los niños. Parece mentira, pero nos viene muy bien también que te cuenten un poco claves, que te enseñen un poco, ¿no? La importancia de la palabra, lo que significa todo eso, ¿no? La transmisión. Después tenemos muchas opciones de exposiciones. Las exposiciones parecen una tontería, pero acercan muchas cosas a las personas que si no los traes un poco del grueso, no acabas de entrar, ¿no? Fomentan la curiosidad y abrimos las puertas un poco. Todas estas son fotos de mi biblioteca. Y luego, de los centros de internet, este es un centro que hemos hecho este año con La Roja, porque claro, España estaba un poco como alterada con el tema de La Roja. Y entonces nosotros
antes de que supiéramos que íbamos a ganar ya, hicimos un centro de interés de fútbol. Esto es un rinconcito en la sala infantil. Es que tenemos un esqueleto que no sabemos qué hacer con él, como lo regalaron cuando compramos una enciclopedia, y entonces lo vestimos con la roja. Y entonces pusimos un centro de interés que le llamamos Locos por el Fútbol. El centro de interés, sabéis que es como una exposición sobre un tema concreto en el que extraes fondos procedentes de distintos tipos de colecciones, libros, revistas, discos, tal, sobre un tema común. Los traes de distintas zonas de la biblioteca y así digamos que das un poco a la gente y funcionan maravillosamente, la gente se engancha muy bien. Centros de interés pues coger sobre temas que tengan que ver pues que a la localidad le atraiga, le guste o sobre todo lo social, ¿no? En este caso pues veis hemos puesto un montón de libros. Esto es para niños relacionados con el fútbol, solo con el fútbol, ¿verdad? Y bueno, no os podéis imaginar el éxito que tuvo el esqueleto este y demás. Se hacían las fotos de los niños delante del esqueleto. Pues una manera de potenciar la lectura también, ¿no? Con el fútbol, ¿vale? Aquí hay que aprovechar de todo. En el tema de los niños, me voy a ir así rápido, pero ¿me podrías decir así cuando me queden 20 minutos así? No te quedan 20 minutos. Sí, que deprisa, ¿no? Que deprisa, no que despacio. Bueno, aquí en el tema de veréis servicios, personal especializado, ya lo hemos dicho, formación de usuarios. Pero los niños hay que formarlos en leer y leer todo tipo de soportes, en todo tipo de lectura, ¿no? Luego lo veremos con los jóvenes que prácticamente es igual. Narrar, escribir, todo eso es absolutamente imprescindible. Las acciones con las familias, ¿para qué os quiero decir? Habéis visto ayer experiencias de escuela y demás. Nosotros desde las bibliotecas trabajamos mucho con los padres, hacemos escuelas de padres, con las asociaciones de padres, hacemos visitas solo para padres mientras los niños están en el colegio o mientras están en un cuentacuentos para irles un poco. Tenemos secciones dedicadas a los padres dentro de la sala infantil para que mientras los niños estén también ellos puedan leer cosas relacionadas con la educación, las etapas de la infancia y de la adolescencia. Hay que colaborar de forma imprescindible con el sistema educativo, a todas horas, con un montón de actividades. Nosotros tenemos, por ejemplo, talleres de lectura para niños desde los 3 a los 11 años. Tenemos 3 generales, el español normal, 2 de inglés y 1 de poesía creativa, otro de lengua y cultura árabe para niños, para fomentar todo el tema de la migración, que la mayoría que tenemos es árabe, y un taller de cómic, eso solo en mi biblioteca. Lo hacemos mucho en colaboración con los centros dentro de los horarios extraescolares y para provocarles un poco oferta, ¿no? de fuera del horario escolar. Después tenemos una actividad intergeneracional que la llamamos Paseo Botánico Literario, que se trata de, van al parque principal de la ciudad, que está lleno de plantas, que les han puesto el nombre de que va cada planta, va un grupo de lectura de adultos de la biblioteca, prepara textos literarios pequeñitos, muy chiquititos, poemas y así que tienen que ver con esa planta, y después van niños pequeñitos y les enseñan los mayores, centros de mayores, el club de lectura y los niños, y van al parque todos juntos y les van enseñando los nombres de las plantas, o los árboles, un poco su historia botánicamente hablando, y a su vez luego pues les van narrando literariamente. Pues hay un ciprés, el poema de un ciprés y tal, cosas así. Es una actividad muy maja y está hecho dentro del horario escolar, me refiero, es que hay muchas posibilidades. Después tenemos, para los profesores, tenemos lecturas que les recomendamos por si quieren elegirlas para lecturas obligatorias, boletines de novedades y guías de lectura en temas para los niños. Colaboramos con las lecturas obligatorias comprando ejemplares en lotes para que luego los niños vengan, se los puedan llevar, se los prestan y luego no se los tienen que comprar, no sé si me explico, o sea, libros en lotes completos. Tenemos visitas colectivas constantemente para niños y mucho apoyo a la biblioteca escolar. Luego tenemos una actividad que la llamamos Cultura en la Ciudad, que la hacemos en verano, que los niños lo que hacen es recorren la ciudad, recorren toda la ciudad y visitan museos, centros culturales, ONGs que trabajan un poco temas de solidaridad, el CEPLI, que es el centro, no sé si os suena el CEPLI, está en la Universidad de Castilla-La Mancha, es el centro para la promoción de la lectura y literatura infantil, está muy especializado y cada año hay conferencias y bueno, hay muchos especialistas españoles e internacionales y trabajamos mucho con ellos sobre investigaciones en el mundo de la lectura, el mundo de cultura en la ciudad. Los múltiples encuentros, tenemos carros en centros de salud, en las zonas de pediatría, luego lo explicaré, los días del cole los niños visitan las bibliotecas, y luego los jóvenes, hasta aquí varias cosas,
cómo formar a los jóvenes hoy para hacerles que sean independientes, pero a la vez con responsabilidad colectiva. Esa es la clave hoy día en la educación, ¿no?